Profesora, buenos días. Compañeros, buenos días. Vamos a comenzar con la exposición con respecto a los distintos temas que hemos venido abordando a lo largo de este mes. Para comenzar voy a hacer una pequeña introducción. Quiero antes pues, presentar a mis compañeras. Está Iparraguirre Ganosa Carol, Molina Montoya Camila, Mora Quilcate Eilen, Sullón Seminario Anabel y Vázquez Torres Antonella. A lo largo de la exposición vamos a ir tocando los distintos temas que ya hemos visto pues, a lo largo de estas 4 semanas. A manera de introducción, mencionar pues, algo breve sobre lo que es la psicopatología en sí. La psicopatología es un área de la salud dedicada pues, a estudiar los trastornos o síntomas psicológicos con origen biológico en sí, ya sea por alteraciones bioquímicas o por alteraciones anatómicas específicamente. Asimismo, la psicopatología estudia cambios en lo que es el comportamiento del individuo y, bueno, estos comportamientos pueden señalar estados mentales pues que no son considerados saludables, ¿no? Ahora, resulta un poco difícil acordar criterios para poder juzgar en sí la conducta o poder decir qué es normal y qué es anormal en cuanto a conducta se refiere, o para definir salud o trastorno mental. ¿Cómo se puede juzgar lo que es normal y lo que no es normal? ¿Qué criterios se tienen que utilizar? Además, ¿quién es el que emite el juicio en sí, no? Algunas veces el diagnóstico psicológico supone juicios de valor respecto a lo que es un comportamiento normal o anormal, y es por eso que pues, nosotros también estamos estudiando psicología en estos momentos. Estos juicios reflejan los valores culturales, las tendencias sociales que se dan en ese contexto, pero dentro de todo es importante pues tener en cuenta, ¿no? Que a veces es difícil trazar una línea que separe con claridad lo que es normal y lo que no. Todos hemos tenido en algún momento alguna conducta desadaptada o hemos atravesado por periodos en donde hemos tenido pues sufrimiento personal en específico. Y a su vez pues las personas con un trastorno mental también pasan por periodos de tiempo en los que hay una relativa ausencia de los síntomas. Bueno, vamos a darle pase a nuestra compañera Carol. Los temas que vamos a tocar en estos momentos, como bien lo he mencionado en un comienzo, son los que ya hemos visto a lo largo del mes. Hablamos de lo que es psicología del adulto, trastornos de personalidad y sus tipos, y el trastorno de la conducta alimentaria. Le doy el pase a mi compañera Carol. Continuando con la exposición, en la primera semana tocamos el tema de historia de la psicopatología del adulto. Comenzamos con una breve historia. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se comienza a escribir, diferenciar y clasificar las enfermedades. Entre ellas tenemos el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y la Clasificación Internacional de Enfermedades. Ya en la antigüedad, la terapia por lo general consistía en el exorcismo. La conducta normal se atribuía a las fuerzas sobrenaturales y mágicas como los espíritus malignos o el demonio. Los individuos se comportaban en forma extraña porque su cuerpo no funcionaba de la manera correcta. Platón describió en Fredo 4 tipos de locura: profética, teléstica o ritual, poética y erótica. Hipócrates mencionaba que los trastornos psicológicos podrían tratarse como cualquier otra enfermedad, y Aristóteles hablaba sobre la liberación de las emociones o pasiones reprimidas, esencial para el tratamiento. Ya en el siglo XX se empezaron a aplicar intervenciones como descargas eléctricas y cirugías cerebrales. El primer método importante fue el psicoanálisis, y ya en los orígenes, en la Edad Media, la psicopatología ya se fundó los centros hospitalarios, identificación y persecución a ultranza de algunas anormalidades conductuales como la brujería. Comienzan a producir los fenómenos de locura colectiva. A ver, una definición sobre psicopatología. Etiológicamente, el término psicopatología hace referencia a psique, que sufre o que está enferma. La psicopatología es una ciencia que estudia las desviaciones patológicas de la vida psíquica, especialmente la psicosis y las psicopatías, y que constituyen la base científica de la psiquiatría.
Bueno, eso sería todo en cuanto a la historia. Le voy a dar paso a mi compañera Anabel. Bien, como segundo tema tenemos los trastornos de personalidad. En este punto debemos tener como referencia el conocimiento de qué es lo que es personalidad. Personalidad es una mezcla de factores temperamentales, los cuales están determinados por la biología, y los caracterológicos, que son determinados básicamente por lo que vendría a ser el ambiente. Esto se aborda según algunos componentes de la personalidad, los cuales son temperamento y carácter. El temperamento se trata básicamente de lo que se refiere a influencias innatas, genéticas, que influyen sobre la propia personalidad. Esto constituye la dimensión biológica. Cloninger plantea 4 posibles dimensiones biológicas del temperamento, la primera es la búsqueda de la novedad, la segunda es la evitación al daño, la tercera vendría a ser la dependencia de la recompensa, y la cuarta es la persistencia. El otro componente de la personalidad es el carácter. El carácter se refiere a los factores psicosociales, es decir, a las conductas y otros factores que se aprenden desde la niñez. Y esto se va formando a lo largo de la experiencia y del proceso de socialización. Para determinar que una persona tiene un trastorno de la personalidad, es importante tener en cuenta algunas características, las cuales vendría a ser uno de ellos es el patrón de comportamiento, que es muy extraño o se aparta de lo que vendría a ser normal en el entorno social según las experiencias del mismo sujeto. Este patrón debería ser persistente e inflexible, y también iría provocando conductas que van haciendo que éste se desarrolle en un ambiente donde va a tener deterioro social y también laboral a medida que va desarrollándose en su vida. También este patrón es estable y su inicio se puede dar en la adolescencia o al principio de la edad adulta. Ahora le doy el pase a mi compañero y seguirá explicando el siguiente tema. Bueno, en la semana 3 tenemos los tipos de trastorno de personalidad, pero para antes hablar de los tipos, primero voy a indicar qué es un trastorno de personalidad y cuáles son sus criterios diagnósticos. Para considerar que una persona tiene un trastorno de personalidad, tenemos que considerar los siguientes puntos: que la persona debe tener un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que sea particularmente de las expectativas del sujeto. Este patrón se manifiesta en 2 o más áreas de las siguientes: en la área cognitiva, afectiva, en su actividad interpersonal y en su control de impulsos. El otro punto sería que este patrón es persistente e inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales. Provoca malestar clínico significativo o deterioro social laboral o de otras áreas importantes en la actividad del individuo. Es estable y de larga duración. Remonta al menos en la adolescencia o al principio de la edad adulta. No es atribuible a una manifestación o a una consecuencia de otro trastorno mental. No se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia psicoactiva. Ahora, para hablar de los tipos de trastorno de la personalidad, aquí puse 3 imágenes. Cada una representa al grupo, a los 3 grupos de los que voy a hablar. En la primera tenemos al grupo A, que son los definidos, entre comillas, extraños o excéntricos. Dentro de este se encuentra el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad y el trastorno esquizotípico de la personalidad. Aquí puse como referencia en la imagen el trastorno paranoide de la personalidad. En el grupo B tenemos a los teatrales, volubles o impulsivos. Dentro de ellos se encuentra el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico y el trastorno narcisista, en esta imagen la representé con el trastorno narcisista. En el grupo C tenemos a los ansiosos o temerosos. Dentro de ellos se encuentra el trastorno de la personalidad por evitación,
el otro sería el trastorno por dependencia, y el último, el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, que es mayormente conocido como el TOC. Gracias. Ahora le voy a dar la paz a mi compañera Camila y Eileen. Como último tema, hemos tocado el trastorno de la conducta que se refiere a la alteración en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación. Por lo general se caracteriza por malos hábitos de alimentación, la selección de los alimentos que se ingieren y la fisiología del apetito y la saciedad, lo que suele ocasionar problemas médicos y nutriólogos. Para considerar que una conducta alimentaria inusual se considere un trastorno, el comportamiento debe prolongarse durante un periodo de tiempo y causar un daño significativo a la salud o a la capacidad física de la persona. En la clasificación hemos considerado, bueno, para empezar, la anorexia nerviosa, que según el DSM, la edad promedio de inicio es a los 17 años. Es muy rara la aparición de este trastorno en mujeres mayores de 40 años. Este trastorno es más frecuente, bueno, no dice que es más frecuente en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y más del 90% de los casos de anorexia nerviosa se observa en mujeres. Existen muy pocos datos referente a la prevalencia de este trastorno en hombres. También la bulimia nerviosa, que se inicia generalmente al final de la adolescencia o al principio de la vida adulta. Afecta a los individuos de la mayoría de los países industrializados, como Canadá, Europa, Australia, Japón. La prevalencia de la bulimia nerviosa entre las adolescentes y jóvenes adultos es aproximadamente del 1 al 3%. Y entre los varones la prevalencia es de 10 veces menor. Bien, la anorexia nerviosa, como ya le he mencionado, se da mayormente en mujeres prepubertas o adolescentes. Es el deseo irrefrenable de la delgadez, el rechazo a mantener el peso mínimo corporal normal, un miedo intenso a ganar peso, es una distorsión del esquema corporal, restricción alimentaria, conductas de evitación, ejercicio físico, conductas de purga, vómitos, laxantes, etc. Los grupos de riesgo son las bailarinas, las deportistas, las modelos. Los criterios diagnósticos según el DSM, bueno, tenemos el rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal, el miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, la alteración de la percepción del peso, las siluetas corporales. En las mujeres suele presenciar de amenorrea, se refiere a la ausencia de al menos 3 ciclos consecutivos. Acá especifican 2 tipos. Tipo restrictivo, que es durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo no recurre regularmente a atracones o a purgas. Y el tipo compulsivo, que el individuo sí recurre regularmente a atracones o a purgas, como por ejemplo la provocación de vómito o un excesivo laxante. Le voy a dar el pase a mi compañera para que siga con el tema. Bueno, en los trastornos de la conducta alimentaria no especificados tenemos como primer criterio el criterio diagnóstico para la anorexia nerviosa, pero este primer criterio sí tiene en cuenta las menstruaciones regulares en las mujeres. El segundo criterio es criterios diagnósticos para la anorexia nerviosa, pero el peso del individuo se encuentra dentro de los límites de la normalidad. El tercer criterio es criterios diagnósticos para la bulimia nerviosa, pero los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas aparecen menos de 2 veces por semana o durante de menos de 3 meses. Como cuarto criterio, conductas compensatorias inapropiadas después de ingerir pequeñas cantidades de comida por parte de un individuo de peso normal. Y como quinta y última, masticar y expulsar. La vigorexia. Los criterios de vigorexia son excesiva preocupación por la imagen corporal, preocupación por su masa muscular, sentimientos negativos hacia su cuerpo que le provocan ansiedad o depresión, conductas evitativas de realizar ejercicio o controlar su dieta, y el deseo de incrementar su peso sin ganar grasa.
Las características de la vigorexia son hacer mucho ejercicio físico, tiempo que dedican al ejercicio, ya sea a hacerlo o a planificarlo, la alteración de la imagen corporal. La mayoría que posee la vigorexia son hombres de edades entre 18 a 25 años y aparecen en conductas adaptativas. Luego tenemos la ortorexia, que es dedicar más de 3 horas al día en pensar en una dieta sana, preocuparse más por la calidad de alimentos que por el placer que nos da consumirlos. Es la disminución de su calidad de vida, son sentimientos de culpabilidad cuando no cumplen con sus convicciones dietéticas. Y el quinto criterio es la planificación excesiva de lo que comerás, tanto así que llegas a aislarte, provocado esto por tu propio tipo de alimentación, ¿no? El tratamiento para estos trastornos se llevan a cabo desde un equipo multidisciplinario, formado por diferentes especialistas, los que pueden ser médicos, psicólogos, enfermeros, educadores, etc. Y estos lo que van a buscar es proporcionar un tratamiento integral que aborde todas las causas y consecuencias. Los objetivos de estos tratamientos son restaurar y o normalizar el peso y el estado nutricional para así conseguir una alimentación saludable, tratar las complicaciones físicas derivadas de una alimentación mala, proporcionar educación sobre un hábito alimenticio saludable, modificar y o mejorar el malestar psicológico de este trastorno como una terapia con profesionales de salud mental. En algunos casos será necesario el tratamiento farmacológico, depende del grado, favorecer el apoyo familiar y proporcionar el asesoramiento y o terapia familiar cuando sea necesario y sobre todo prevenir recaídas. Las prevenciones de estos trastornos sería potenciando el autoestima, favoreciendo una autoimagen corporal positiva, promoviendo hábitos alimentarios y un estilo de vida saludable, hacer al menos una comida al día en familia, ofrecer herramientas para el desarrollo de un sentido crítico frente a estereotipos de belleza. Y eso sería toda la exposición. Gracias.